Era una mañana soleada en el barrio Ciudad Bolívar cuando un niño de 10 años se acercó al presidente Gustavo Petro y le hizo una pregunta que cambiaría para siempre el rumbo de Colombia. Señor presidente, ¿por qué todos los políticos prometen ayudar a los niños como yo, pero nunca lo hacen? ¿Usted también nos va a mentir? El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón de todos los presentes. La respuesta de Petro no solo choqueó a quienes lo escucharon, sino que desencadenaría la transformación más radical de su presidencia. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la verdad más poderosa a veces viene de las voces más pequeñas. Todo comenzó como una visita presidencial rutinaria al sur de Bogotá. Petro había programado un recorrido por los barrios populares para presentar su nuevo plan de inversión social. El protocolo era el de siempre: discursos preparados, encuentros controlados, fotografías con líderes comunitarios, promesas cuidadosamente calibradas para no comprometer demasiado, pero sonar esperanzadoras. La comitiva presidencial llegó a la plaza principal de Ciudad Bolívar a las 10:30 am. Cientos de personas se habían congregado desde temprano. Familias enteras con niños en brazos, jóvenes curiosos, ancianos que habían visto pasar muchos políticos prometiendo cambios que nunca llegaban. Había banderas, carteles de bienvenida y esa mezcla de esperanza y escepticismo que caracteriza a las comunidades que han sido decepcionadas demasiadas veces. Petro bajó de su vehículo blindado y comenzó el ritual familiar: saludar a las autoridades locales, caminar entre la multitud, firmar autógrafos, tomarse selfies con quienes se lo pedían. Su equipo de seguridad mantenía un perímetro discreto pero eficaz. Los periodistas documentaban cada movimiento. Todo transcurría según el plan establecido. Pero a unos metros de la tarima donde daría su discurso, algo inesperado sucedió. Entre la multitud de adultos que se agolpaba para ver al presidente, apareció una figura pequeña. Era un niño de no más de 10 años, delgado, con el cabello despeinado y la ropa claramente usada. Sus zapatos tenían agujeros y su camiseta estaba manchada, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, brillantes, inteligentes, llenos de una determinación que no correspondía con su edad. El niño se llamaba Alejandro, aunque pocos en el barrio conocían su apellido. Había llegado a las calles 3 años atrás, cuando su madre murió y su padre desapareció. Desde entonces sobrevivía como podía, pidiendo monedas en los semáforos, ayudando en las tiendas a cambio de comida, durmiendo donde pudiera encontrar un techo. Pero a diferencia de otros niños en su situación, Alejandro nunca había perdido la curiosidad ni la esperanza. Había aprendido a leer solo, mirando los carteles de la calle. Escuchaba las conversaciones de los adultos y absorbía información como una esponja. Cuando se enteró de que el presidente vendría al barrio, Alejandro no sintió la emoción típica de un niño ante una celebridad. Sintió algo diferente: la oportunidad de hacer la pregunta que había estado formulando en su mente durante meses. Con la agilidad que solo tienen los niños acostumbrados a moverse entre multitudes sin ser vistos, Alejandro se las ingenió para acercarse al presidente. Los guardaespaldas, entrenados para detectar amenazas adultas, no prestaron mucha atención a un niño pequeño que se abría paso entre las piernas de la gente. Petro estaba saludando a una familia cuando sintió un pequeño tirón en la manga de su saco. Al voltear, se encontró con los ojos más sinceros y penetrantes que había visto en mucho tiempo. El contraste era imposible de ignorar: el presidente de la nación más poderoso del país, vestido con un traje impecable, frente a un niño descalzo que lo miraba sin un ápice de intimidación. «Señor presidente», dijo Alejandro con una voz clara que cortó a través del ruido de la multitud, «¿puedo hacerle una pregunta?». Petro, sorprendido por la directa pero respetuosa aproximación del niño, se agachó para quedar a su altura. Los fotógrafos inmediatamente comenzaron a capturar el momento, pensando que sería una linda imagen para las redes sociales: el presidente conectando con un niño del pueblo. «Por supuesto», respondió Petro con una sonrisa que se desvaneció cuando escuchó lo que vino después. «¿Por qué todos los políticos prometen ayudar a los niños como yo, pero nunca lo hacen?», preguntó Alejandro con una seriedad que no correspondía con su edad.
He escuchado esa promesa desde que era más pequeño. Muchos señores importantes han venido aquí a decir que van a construir casas para los niños de la calle, que van a dar comida, que van a hacer escuelas, pero yo sigo durmiendo en la calle. Mis amigos siguen pidiendo comida. ¿Usted también nos va a mentir? El silencio que siguió fue absoluto. No era el silencio respetuoso de una audiencia esperando una respuesta. Era el silencio de shock, de incomodidad, de una verdad tan directa que cortaba como un cuchillo. Los asesores de Petro intercambiaron miradas nerviosas. Los periodistas dejaron de tomar notas para concentrarse en lo que estaba pasando. La multitud que había estado conversando y riéndose se quedó callada, todos los ojos enfocados en el presidente y el niño. Petro se quedó inmóvil, todavía agachado frente a Alejandro. En sus más de 4 décadas de vida política, había enfrentado preguntas hostiles de periodistas experimentados, interpelaciones agresivas de opositores, cuestionamientos duros de activistas, pero nunca había sido confrontado con una honestidad tan brutal, tan desprovista de agenda política, tan pura en su búsqueda de verdad. La pregunta del niño había tocado algo profundo en Petro, porque en el fondo él sabía que Alejandro tenía razón. Había visto a innumerables políticos hacer exactamente lo que el niño describía: venir a los barrios pobres, tomarse fotos con niños, prometer programas que nunca se materializaban o que llegaban tan diluidos que no tocaban las vidas de quienes más los necesitaban. ¿Cómo te llamas?, preguntó Petro finalmente, ganando tiempo mientras su mente procesaba cómo responder. Alejandro, respondió el niño, tengo 10 años y vivo en la calle desde que tenía 7. Las palabras golpearon a Petro como puñetazos. Este niño había pasado 3 años de su corta vida luchando por sobrevivir, esperando que los adultos cumplieran sus promesas, viendo cómo esas promesas se desvanecían una tras otra. Alejandro, comenzó Petro, pero se detuvo. Las palabras ensayadas, las respuestas políticas cuidadosamente formuladas, las promesas generales que había traído para esta visita, todo eso se sintió repentinamente vacío e insultante frente a la honestidad del niño. Se hizo un silencio aún más profundo. Los segundos se sintieron como horas. La gente comenzó a murmurar, algunos pensando que el presidente estaba buscando las palabras correctas, otros preguntándose si simplemente ignoraría la pregunta del niño. Pero entonces algo inesperado sucedió. Los ojos de Petro comenzaron a llenarse de lágrimas. Alejandro, dijo finalmente con voz quebrada, tienes razón. Muchos políticos han mentido. Y lo más horrible es que tal vez yo también estaba a punto de mentirte sin darme cuenta. La multitud contuvo la respiración. Los asesores de Petro se pusieron tensos. Nadie esperaba esta respuesta. Vine aquí hoy, continuó Petro, con un discurso preparado sobre programas y presupuestos. Iba a prometer cosas que, siendo honesto contigo, no sé si voy a poder cumplir exactamente como las tengo planeadas, porque la política es complicada, Alejandro. Hay mucha gente que no quiere que las cosas cambien. El niño lo miraba fijamente, evaluando cada palabra. Pero tú me acabas de enseñar algo muy importante, agregó Petro. Me acabas de enseñar que no puedo venir a hablarle a tu comunidad sin hablar contigo directamente, sin escuchar lo que realmente necesitas, sin entender cómo es tu vida día a día. Petro se incorporó lentamente y miró a la multitud que los rodeaba. Luego volvió a agacharse frente a Alejandro. ¿Quieres hacer algo, Alejandro? ¿Quieres ayudarme a no ser como esos otros políticos que te han mentido? El niño frunció el ceño, confundido pero interesado. Quiero que vengas conmigo a Bogotá. No para una foto, no para un evento. Quiero que me muestres cómo vives. Quiero que me enseñes qué es lo que realmente necesitan los niños como tú. Y quiero que me ayudes a diseñar programas que realmente funcionen. El murmullo en la multitud se intensificó. Los asesores de Petro se veían claramente incómodos. Esto no estaba en ningún guión. ¿En serio?, preguntó Alejandro, con una mezcla de esperanza y escepticismo que partía el corazón. En serio, confirmó Petro, pero hay una condición.
Si no cumplo lo que te prometo, quiero que vengas de nuevo y me lo digas públicamente. Quiero que le digas a todo el mundo que el presidente Petro también resultó ser un mentiroso. Alejandro extendió su pequeña mano manchada hacia Petro. Trato hecho, señor presidente. Cuando Petro estrechó esa mano pequeña pero firme, supo que acababa de hacer el compromiso más importante de su carrera política. No con un partido, no con un grupo económico, no con una organización internacional. Había hecho un compromiso con un niño de 10 años que conocía más sobre las fallas del sistema que muchos de sus asesores. Lo que sucedió en los días siguientes choqueó a Colombia entera. En lugar de regresar directamente a Bogotá después del evento, Petro decidió quedarse en el barrio. Canceló toda su agenda del día siguiente y pidió que le organizaran un recorrido diferente. No con los líderes comunitarios ni con los funcionarios locales, sino con Alejandro como guía. Durante 48 horas, el presidente de Colombia vivió una inmersión total en la realidad de los niños de la calle. Alejandro lo llevó a los lugares donde dormía, bajo un puente, en el rincón de un parque, en la entrada de un edificio abandonado. Le mostró dónde conseguía comida, rebuscando en basureros, pidiendo en restaurantes, ayudando a cargar mercancía en el mercado a cambio de algo de comer. Pero lo más impactante para Petro fue conocer a los otros niños. Alejandro no estaba solo. Había una red informal de menores abandonados que se cuidaban mutuamente. Niños de 8, 9, 10, 12 años que habían creado su propia familia en las calles. Se protegían de los peligros, compartían la comida que conseguían, se consolaban cuando alguno enfermaba o tenía pesadillas. María, de 9 años, le contó a Petro cómo había terminado en la calle después de que su padrastro abusara de ella y su madre no le creyera. Carlos, de 12, explicó cómo había huido de un hogar de menores donde los cuidadores los golpeaban. Sofía, de apenas 8 años, había perdido a toda su familia en un deslizamiento de tierra y nunca había sido registrada oficialmente en ningún sistema de protección. Cada historia era un puñetazo al estómago de Petro. Pero lo que más lo impactó fue darse cuenta de que estos niños habían desarrollado una sabiduría sobre supervivencia, comunidad y solidaridad que muchos adultos nunca alcanzan. ¿Sabe qué es lo más raro, señor presidente?, le dijo Alejandro la segunda noche, mientras compartían una pizza que Petro había comprado para todo el grupo. Nosotros nos cuidamos mejor entre nosotros que como nos cuidaban los adultos que se suponía que debían protegernos. Esa observación golpeó a Petro como un rayo. Estos niños habían sido fallados por todos los sistemas, familia, instituciones del Estado, organizaciones de protección. Y sin embargo, habían logrado crear algo que funcionaba mejor que cualquiera de esos sistemas fallidos. Al tercer día, cuando Petro finalmente regresó a Bogotá, llevaba más que nuevas ideas para políticas públicas. Llevaba una transformación completa de su entendimiento sobre lo que significaba gobernar. Su primer acto al llegar a la Casa de Nariño fue convocar a una reunión de emergencia con todos los ministros relacionados con infancia y protección social. Pero lo que más sorprendió a su equipo fue que Alejandro estaba sentado en la mesa de juntas, en una silla especialmente ajustada para su altura. «Quiero que conozcan a mi nuevo asesor especial para políticas de infancia», anunció Petro. «Alejandro tiene 10 años y sabe más sobre las fallas de nuestro sistema de protección infantil que todos nosotros juntos». Los ministros intercambiaron miradas incómodas. Algunos pensaron que era una broma o un truco publicitario, pero cuando Alejandro comenzó a hablar, describiendo con precisión médica los problemas del sistema, proponiendo soluciones prácticas basadas en experiencia real, todos entendieron que esto era completamente serio. En los meses siguientes, algo sin precedentes comenzó a suceder en el gobierno colombiano. Las políticas de infancia ya no se diseñaban en oficinas con aire acondicionado por adultos que nunca habían experimentado lo que querían solucionar. Se diseñaban con la participación directa de los niños que vivían esas realidades. Alejandro se convirtió en el puente entre dos mundos, el mundo de los niños invisibles de Colombia y el mundo del poder político. Cada semana, él y Petro se reunían para revisar programas, evaluar resultados, ajustar estrategias. Pero lo más revolucionario fue la creación del
Consejo Infantil Nacional, un grupo de 20 niños de diferentes regiones y situaciones, desde niños de la calle hasta niños indígenas, niños desplazados, niños de zonas rurales, que se reunían mensualmente con el presidente para asesorarlo directamente. Las críticas no se hicieron esperar. Los opositores políticos acusaron a Petro de convertir el gobierno en un circo y de usar a los niños como herramientas políticas. Algunos medios de comunicación cuestionaron la seriedad de incluir menores en decisiones de Estado. Pero los resultados hablaron por sí mismos. En el primer año después del encuentro con Alejandro, Colombia logró reducir en un 40% el número de niños viviendo en las calles, no a través de operativos policiales para limpiar las calles, sino creando verdaderas alternativas, hogares de acogida gestionados por los mismos jóvenes que habían salido de la calle, programas de educación flexible que se adaptaban a las realidades de estos niños, oportunidades de trabajo digno para adolescentes. El programa más exitoso fue el Hermanos Mayores, ex niños de la calle que ahora trabajaban como mentores y protectores de los que seguían en esa situación. La idea había venido directamente de Alejandro, quien había observado que los niños confiaban más en otros niños que habían vivido sus mismas experiencias que en adultos con diplomas pero sin vivencias reales. 2 años después de aquella pregunta que cambió todo, Petro y Alejandro estaban de nuevo en Ciudad Bolívar. Pero esta vez no era para un discurso político, era para la inauguración del primer centro de diseño de políticas infantiles del continente, un lugar donde niños, adolescentes y jóvenes trabajaban directamente con funcionarios del gobierno para crear soluciones reales a problemas reales. ¿Recuerdas tu pregunta de hace 2 años?, le preguntó Petro a Alejandro mientras caminaban por el centro lleno de niños trabajando en computadores, diseñando programas, debatiendo propuestas. Claro, respondió Alejandro, ahora de 12 años, más alto pero con los mismos ojos brillantes e inteligentes. Le pregunté si usted también nos iba a mentir. ¿Qué piensas ahora? Alejandro miró alrededor, viendo a decenas de niños que antes vivían en las calles y que ahora tenían oportunidades reales, educación, futuro. Creo que usted es el primer político que no me mintió, dijo finalmente, pero lo más importante es que me enseñó algo. Al terminar el evento, el general Mendoza le explicó: hemos arrestado a 3 personas en conexión con la amenaza que recibió. Era un grupo independiente financiado por intereses que querían desestabilizar su gobierno. Pero, presidente, hay algo más. ¿Qué cosa? El sistema de protección familiar que implementó ha funcionado tan bien que hemos recibido más de 400 solicitudes de familias amenazadas. Hemos logrado prevenir al menos 12 ataques confirmados contra defensores de derechos humanos en los últimos 2 meses. Petro sintió algo que no había sentido desde el día que recibió la amenaza: orgullo genuino en lugar de miedo. Esa noche, cuando llegó a casa, su hijo menor le preguntó: «Papá, ¿ya no hay más malos tratando de asustarnos?» «Siempre va a haber personas que traten de asustar a los que luchan por hacer el bien», respondió Petro. «Pero ahora hay muchas más personas buenas protegiendo a los que necesitan protección». ¿Como tú protegiste a esas otras familias que estaban asustadas? Exactamente. A veces, la mejor forma de proteger a tu propia familia es asegurarte de que todas las familias estén protegidas. 6 meses después, la carta amenazante que había aterrorizado a Petro estaba enmarcada en su oficina. No como trofeo, sino como recordatorio. Recordatorio de que el verdadero liderazgo no es protegerse del miedo, sino encontrar formas de transformar ese miedo en protección para otros. Y cada vez que la miraba, recordaba la lección más importante que había aprendido como presidente: que la verdadera seguridad no viene de esconderse del peligro, sino de construir un mundo donde el peligro no pueda prosperar. La amenaza que había llegado para destruir a Petro había terminado haciendo algo completamente diferente. Había transformado su presidencia de una lucha por el poder en una lucha por la protección. No solo de su familia, sino de todas las familias que, como la suya, merecían vivir sin miedo. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 años después de aquella carta amenazante, Petro recibió otro sobre. Esta vez, su corazón no se aceleró con terror,
Esta vez lo abrió con curiosidad. Era una carta de una madre de familia de Medellín. Señor presidente, decía, hace 2 años mi esposo recibió amenazas porque denunció corrupción en su empresa. Pensamos en huir del país, pero entonces implementaron su programa de protección familiar. Hoy quiero contarle que mi esposo logró que arrestaran a los corruptos, nuestra familia está segura y mi hijo de 8 años dice que cuando sea grande quiere ser presidente como usted para proteger a otras familias. Petro guardó esa carta en el mismo cajón donde tenía la amenaza original. 2 cartas, 2 momentos. Una historia de cómo el miedo puede transformarse en fortaleza cuando se comparte en lugar de ocultarse. Esa misma tarde, durante una reunión de gabinete, su ministro de Defensa le presentó las estadísticas más impactantes de su gobierno. Presidente, desde que implementamos el programa de protección familiar, los ataques contra defensores de derechos humanos han disminuido un 67%. Pero lo más importante es esto. Las denuncias de corrupción han aumentado un 340% porque la gente ya no tiene miedo de que amenacen a sus familias. ¿Qué pregunta incómoda te ha hecho un niño? ¿Crees que los líderes deberían escuchar más a los niños? ¿Piensas que la honestidad infantil puede transformar la política? Cuéntanos en los comentarios y comparte si crees que los niños ven verdades que los adultos ignoramos. Pero la historia de Alejandro y Petro tuvo un capítulo final que nadie esperaba. 10 años después de aquel primer encuentro, cuando Alejandro ya era un joven de 20 años estudiando políticas públicas, recibió una invitación sorprendente. Harvard quería que diera una conferencia sobre liderazgo desde la perspectiva infantil. El auditorio estaba lleno de futuros líderes mundiales. Cuando Alejandro subió al podio, muchos esperaban una historia inspiracional. Lo que escucharon fue algo más profundo. Hace 10 años le hice una pregunta a un presidente que cambió mi vida, pero lo que realmente cambió fue la forma en que un país entero entendía el poder. Contó la historia completa, pero lo más impactante fue cuando reveló algo nunca dicho públicamente. El presidente Petro podría haber respondido mi pregunta con palabras bonitas y seguir con su agenda. En cambio, hizo algo único. Admitió que no sabía algo y pidió ayuda a un niño de 10 años. El auditorio estaba en silencio absoluto. Esa humildad, esa capacidad de reconocer ignorancia y buscar sabiduría en lugares inesperados transformó a Colombia. No fueron los programas que diseñamos, fue la mentalidad, que los más afectados por un problema son los más indicados para diseñar las soluciones. Al terminar su conferencia, una estudiante le preguntó, ¿qué consejo darías a los futuros líderes políticos? Alejandro sonrió con esa misma inteligencia brillante de los 10 años. Busquen al niño que los va a incomodar con su honestidad. Cuando lo encuentren, no lo conviertan en foto de oportunidad, conviertan su incomodidad en acción real. Porque la diferencia entre un político y un líder es simple. El político promete cambios, el líder los construye con quienes más los necesitan. Esa noche, Alejandro recibió una llamada desde Colombia. Era Petro quien había visto la transmisión. ¿Sabes qué es lo más orgulloso que me siento?, le dijo Petro. ¿Qué cosa, presidente? Que después de 10 años sigues haciendo las preguntas incómodas, pero ahora las haces a nivel mundial. Alejandro se rió. Aprendí del mejor maestro, un presidente que no tuvo miedo de decir «no sé» cuando un niño le preguntó ¿por qué los políticos mienten? 3 años después, cuando Alejandro regresó a Colombia con su doctorado, lo esperaba una sorpresa en el aeropuerto. No solo estaba Petro, sino cientos de jóvenes beneficiarios de los programas nacidos de aquella pregunta. «Bienvenido a casa, doctor Alejandro», le dijo Petro. «Gracias, presidente, pero sigo siendo el mismo niño que hace preguntas incómodas». En la ceremonia de bienvenida, cuando le pidieron hablar, Alejandro hizo algo inesperado. En lugar de dar un discurso, hizo una pregunta. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de hacer una pregunta incómoda a alguien con poder y han decidido quedarse callados por miedo? Muchas manos se levantaron. Esa es la diferencia entre cambiar el mundo y quejarse del mundo.
El cambio no viene de esperar que los poderosos descubran por sí mismos lo que está mal. Viene de tener el valor de decirles la verdad, aunque sea incómoda. Miró directamente a los jóvenes presentes. Hace 13 años, yo era un niño de la calle, sin poder, sin voz, sin oportunidades. Lo único que tenía era una pregunta honesta y el valor de hacerla. Eso bastó para cambiar un país. ¿Qué pregunta tienen ustedes? Y más importante, ¿van a tener el valor de hacerla? El aplauso fue ensordecedor. Pero lo más importante no fue el aplauso, sino lo que pasó después. Decenas de jóvenes se acercaron a Alejandro para contarle sus propias preguntas incómodas, sus propias ideas para el cambio, sus propios planes para confrontar el poder con la verdad. Esa noche, Petro y Alejandro cenaron juntos, como lo habían hecho cientos de veces en 13 años. Pero esta vez había algo diferente. Ya no era un presidente y un niño vulnerable. Eran dos líderes que habían aprendido que el verdadero poder no viene de tener respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. ¿Sabes cuál es mi mayor logro como presidente?, le preguntó Petro. ¿Cuál? No los programas que creamos. Mi mayor logro fue tener la humildad de escuchar a un niño de 10 años que sabía más que yo sobre lo que estaba mal en mi país. Alejandro sonrió. Y mi mayor logro no fue salir de la calle. Fue enseñarle a un presidente que la sabiduría no viene con el poder, sino con la capacidad de escuchar a quienes no lo tienen. Al día siguiente, los periódicos titularon: "El niño que cambió una presidencia regresa como líder transformador". Pero Alejandro sabía que el verdadero titular debería haber sido: "El valor de una pregunta sigue transformando vidas para siempre". Porque 13 años después, aquella pregunta seguía resonando. ¿Por qué todos los políticos prometen ayudar a los niños como yo, pero nunca lo hacen? ¿Usted también nos va a mentir? La diferencia era que ahora esa pregunta se había multiplicado exponencialmente. Miles de jóvenes en Colombia y otros países habían aprendido que confrontar el poder con la verdad no era irrespetuoso, sino completamente necesario para el cambio real. Y en cada conferencia que daba, en cada líder joven que conocía, Alejandro plantaba la misma semilla que había plantado hace 13 años. El valor inquebrantable de decir la verdad al poder, sin importar lo incómoda que sea para todos. ¿Qué pregunta incómoda te ha hecho un niño en toda tu vida real? ¿Crees que los líderes deberían escuchar más a los niños? ¿Piensas que la honestidad infantil puede transformar la política? ¿Tienes el valor de hacer la pregunta incómoda que puede cambiar todo? Cuéntanos en los comentarios y comparte si crees que los niños ven verdades que los adultos preferimos ignorar completamente.